En este intrigante recorrido por el reino animal se observa un fenómeno verdaderamente asombroso, la resurrección de criaturas que en su momento fueron declaradas extintas, condenadas al olvido por catástrofes naturales o envueltas en el manto de lo fantástico. Con cierta regularidad, la naturaleza desafía a biólogos y naturalistas a presenciar el renacimiento de especies que parecían haber desaparecido para siempre. Hoy, en Animalísimo, presentamos algunas de las resurrecciones más notables que han ocurrido a lo largo de la historia, criaturas consideradas perdidas que resurgen ante nuestros ojos, recordándonos la asombrosa capacidad de la vida para resistir y renacer. Estos eventos revelan la extraordinaria resiliencia de la fauna que, como el fénix, resurge de las cenizas del pasado. En 1906, el intrépido explorador Rollo Buck desembarcó en la remota isla Fernandina, parte del icónico archipiélago de las Galápagos. Su descubrimiento fue nada menos que una criatura de ensueño, una tortuga gigante terrestre, que con la forma distintiva de silla de montar en la parte superior de su imponente caparazón, parecía invitar a ser cabalgada. Sin embargo, este espécimen único fue capturado, sacrificado y añadido a la colección de la California Academy of Sciences, donde ha permanecido como testimonio de una especie que parecía haberse desvanecido en la memoria. Durante décadas, la misteriosa presencia de estas tortugas en Fernandina desconcertó a científicos y entusiastas de la naturaleza. Se especuló que este ejemplar excepcional podría haber llegado a la isla arrastrado por tormentas o incluso abandonado por navegantes o habitantes de islas vecinas. Aunque la incertidumbre persistía, el misterio se avivaba en 1964 y nuevamente en 2014, cuando se encontraron excrementos de tortuga en la isla. Finalmente, en 2019, la intriga alcanzó su punto culminante con el descubrimiento de otra tortuga gigante. Un hallazgo tan extraordinario que sus descubridores lo sometieron a cuarentena, dudando de si era realmente otro ejemplar de la mítica especie o simplemente una tortuga de una isla vecina, que había llegado accidentalmente a la costa fernandina. Sin embargo, la comparación del ADN de este nuevo espécimen, apodado Fernanda, con el del ejemplar conservado en el museo y con otras 3 especies de tortugas gigantes de las Galápagos, confirmó su identidad como la tortuga gigante de Fernandina, Chelonoidis fantasticus. Actualmente, esta asombrosa hembra, de aproximadamente 50 años, reside en el centro de cría del Parque Nacional de las Galápagos, reavivando la esperanza en la preservación de una especie que se creía perdida para siempre. En el apasionante relato del insecto palo de la isla de Lord Howe, se nos sumerge en un intrigante capítulo de supervivencia y redescubrimiento. En el siglo XIX, este asombroso phasmido, conocido científicamente como Dryococelus australis, emergió en la escena cuando la isla homónima, ubicada en el mar de Tasmania y a unos 600 kilómetros de la costa este de Australia, se convirtió en un asentamiento ballenero. Con la llegada de las ratas provenientes de los barcos, la población de este majestuoso insecto, que alcanza los 15 centímetros de longitud y 25 gramos de peso, se vio diezmada. En 1930, se asumió trágicamente que el insecto palo había sido exterminado, sumiendo al mundo en la creencia de que esta criatura única había desaparecido para siempre. Sin embargo, en 1964, la historia tomó un giro inesperado, cuando alpinistas encontraron el cadáver de un presunto ejemplar en la pirámide de Bol, un escarpado islote, a 23 kilómetros de la isla principal. El renacimiento de la esperanza ocurrió en 2001, cuando una expedición localizó 24 ejemplares vivos, desafiando las expectativas y demostrando la resiliencia de esta especie. 2 parejas reproductoras fueron trasladadas al Zoo de Melbourne, donde, en 2012, ya se contaban con 9.000 descendientes, listos para su reintroducción en la isla. Este audaz plan de conservación buscaba confirmar que el Dryococelus del islote era la misma especie que el de Lord Howe.
La verificación reciente, realizada mediante la comparación del material genético de los nuevos ejemplares con los especímenes recolectados por naturalistas del siglo XIX y presentes en las colecciones de museos, culminó en el emocionante reencuentro con una especie que se creía perdida en el abismo del tiempo. En el mundo de las aves, una historia fascinante se desenvuelve en la isla de Borneo, parte del archipiélago malayo. A finales del siglo XIX, los densos bosques húmedos de montaña albergaban una subespecie única de autillo, conocida como el autillo rajá. Su existencia se confirmó gracias a un único avistamiento en 1892, marcando su presencia en los anales de la ornitología. Sin embargo, el silencio se apoderó de esta misteriosa ave y durante décadas se le dio por extinta. La sorpresa y el asombro resonaron en el año 2021, cuando investigadores del Smithsonian Migratory Bird Center anunciaron el avistamiento y la captura fotográfica de otro ejemplar, del diminuto autillo rajá de Borneo. Con apenas 100 gramos de peso, esta especie, que debe su nombre tanto al título común como al científico, en honor al rajá de Sarawak James Brock, es estrechamente emparentada con el igualmente esquivo autillo rajá de Sumatra. Aunque oficialmente se les considera subespecies, algunos expertos, incluidos los redescubridores, señalan diferencias notables que sugieren que podrían ser especies distintas. Estas diferencias, resultado del fenómeno de especiación, común en archipiélagos como el malayo, se atribuyen al aislamiento que experimentan las poblaciones de aves en cada isla. Así, el autillo rajá de Borneo emerge de las sombras del pasado, desafiando nuestras suposiciones y recordándonos la sorprendente diversidad que aún se oculta en los rincones más remotos de nuestro planeta. En 1938, el fascinante mundo de la biología marina fue sacudido, cuando Marjorie Courtney Latimer, conservadora del Museo de Historia Natural de Sudáfrica, hizo un descubrimiento que desafiaba las creencias establecidas. Entre las capturas de un pescador local, se encontraron ejemplares asombrosamente frescos de un pez, considerado extinto desde hace millones de años, el celacanto. Hasta ese momento, los celacantos eran conocidos solo a través de registros fósiles, siendo considerados como una rama lateral extinta del linaje de los vertebrados que pobló los mares durante el Cretácico. Su desaparición se vinculaba con la gran extinción que marcó el fin de la era de los dinosaurios hace 65 millones de años. Sin embargo, el descubrimiento de Latimer reveló la existencia de una especie viva, bautizada como Latimeria chalumnae, que, aunque pertenecía a un género diferente al de los fósiles, confirmaba la persistencia de los celacantos. La historia tomó un giro aún más intrigante en 1997, cuando nuevos ejemplares fueron capturados en aguas de Indonesia, específicamente en la costa de Sulawesi, lejos de las ubicaciones originales en el Océano Índico y las Islas Comoros. El análisis genético reveló que estos peces eran una subespecie distinta, denominada celacanto indonesio, Latimeria menadoensis, que se había escindido y diferenciado hace millones de años. Así, se confirmó la existencia de dos variedades de este fósil viviente, el celacanto inicial del Índico Occidental y el más reciente celacanto indonesio, desafiando nuestras expectativas y ampliando nuestro entendimiento sobre la persistencia de especies consideradas extintas.